La vez anterior hablábamos de las pedagogías, que la escuela normal en su especificidad es ante todo pedagogía. Se habla mucho de pedagogías alternativas, por ejemplo. Para eso hemos invitado hoy al doctor Juan Carlos Jaime Fajardo. Él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en análisis de políticas públicas de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una especialización también en pedagogía para el aprendizaje autónomo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El doctor Juan Carlos es magíster en estudios sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y doctor en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Hemos oído frecuentemente hablar de educación alternativa, es decir, que hay otro tipo de educación, hay otro tipo de pedagogías. Desde la paideia griega, donde se estructuraban los saberes y las disciplinas para la formación de los niños y jóvenes, que es como la base de la cultura occidental, hasta el misterio de cómo se formaba a los jóvenes, a los niños, o cómo se educaba en las épocas prehispánicas, pasando por la era industrial europea y su influencia en América, entre ellas, por ejemplo, la pedagogía de Joseph Lancaster. Hoy queremos presentar esta propuesta del doctor Juan Carlos, que él la ha titulado Comunagogía. ¿Esto es una pedagogía alternativa? ¿Puede ser una pedagogía diferente a lo que actualmente tenemos y conocemos como educación para las competencias? Para eso, entonces, le doy la palabra al doctor Juan Carlos Jaime con los muy buenos días. Buenos días, Mauricio y comunidad nariñense, y en particular la comunidad educativa de la Normal. Agradecerles primero que todo la invitación. Quiero compartir estas reflexiones sobre la comunagogía en relación con la formación de maestros y maestras en ese marco que ya mencionaba Mauricio de la educación alternativa, ¿cierto? Voy a generar o a exponer dos ideas grandes. Primero, un escenario instituido, instalado de la política educativa y segundo, la propuesta. Entonces, en primer lugar, quiero que hablemos del contexto. Reconocer que hay un contexto neoliberal y un contexto neoconservador en la escuela y en la sociedad, contexto que va a marcar la práctica pedagógica. Indudablemente, todos vivimos hoy todas las lógicas mercantiles en la sociedad y sobre todo en la escuela, donde la eficiencia, por ejemplo, empieza a marcar los procesos educativos y pedagógicos, pero también un contexto neoconservador donde se proponen a veces apuestas de estigmatización o de exclusión a la diferencia, incluso con proyectos de ley que buscan restringir la libertad de pensamiento y la libertad de cátedra. Apuestas que no son más que rasgos de procesos sociales caracterizados como fascismo. Entonces, entender que estamos en un contexto neoliberal, en un contexto fascista y en muchas regiones en medio del conflicto, va a marcar de una manera profunda la práctica pedagógica. Pasemos a mirar un poco la cotidianidad escolar. Entonces, ahora los formatos, por ejemplo, que se dan en la escuela responden, nótese, a conceptos totalmente mercantiles como el indicador, el desempeño, la competencia, la meta. Estos formatos generalmente los llenamos al inicio de año y es necesario que los maestros que están en formación entiendan ese contexto para, si apuestan por una educación alternativa, poder establecer rupturas, pero no podemos caer en lo que la política educativa nos ha llevado, simplemente a llenar formatos con conceptos que no son de la pedagogía. Ya diré por qué, ¿cierto? Entonces, esa cotidianidad escolar, muchas veces abrumadora al iniciar el año, en las semanas de planeación o las semanas institucionales,
nos ha instrumentalizado y es necesario que como maestros y maestras tomemos distancia de estas intenciones y estas apuestas educativas que tiene la política educativa. ¿Por qué? Miremos ahora la lógica de capital humano, ¿cierto? Entonces, hay una lógica de capital humano en la cual la educación juega un papel importante. Esta lógica de capital humano centra en los desempeños, ¿cierto? Porque se considera que otras miradas de la educación, como por ejemplo las utopías, los proyectos políticos, la voluntad, es decir, todos esos elementos claves del ser humano no se tienen en cuenta. Lo que se evalúa son los desempeños, desempeños que para llevarse a la práctica de una manera instrumental o habilidades procedimentales, como se llama, se han denominado competencias, ¿cierto? Los desempeños tienen 3 dimensiones, que es lo cognitivo, lo afectivo y lo procedimental. Y llevarlos a la práctica son las competencias. Pero esto está en una teoría del capital humano que es viejísima, más o menos 60 años, por allá con Schutz, que fue el primero que la planteó. Y desafortunadamente, la política educativa internacional, esto no es un invento del Ministerio de Colombia, ni siquiera llega a hacerlo, simplemente la adecúa, la aplica por orientaciones principalmente de la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Entonces, ¿qué sucede? Miremos ahora cómo se da el proceso de instrumentalización en lo cotidiano. Los desempeños, los 3 ámbitos de los desempeños se constituyen en 3 tipos de competencias fundamentales, ¿cierto? El saber, el hacer y el ser. Y que en muchos documentos o sistemas institucionales de evaluación se traduce en las diferentes dimensiones de evaluación. Entonces, muchas veces, cuando estamos evaluando en lo cognitivo, lo afectivo y lo procedimental, lo hacemos desde una mirada integral, lo hacemos como maestros y maestras, pero lo que a veces no reconocemos, y ahí está la discusión, es que está en el marco de los desempeños y en el marco de las competencias, que, insisto, responde a una lógica de capital humano. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? Entonces miremos ahora cuál es el fin de la educación, ¿cierto? Si ustedes miran los documentos de la Fundación Compartir, ellos tienen un texto que llama Para la Excelencia Docente del año 2014, hay un documento de la OCDE del año 2015 sobre la educación en Colombia, analizan el Plan de Desarrollo de Santos 2010 y 2014, tienen un fin. ¿Cuál es el fin de la educación? Generar valor agregado a los procesos productivos donde se intensiva la mano de obra. Ustedes van a encontrar esa frase en estos documentos. Incluso la Fundación Compartir la cuantificó. Dijo, mire, señor Santos, si usted hace la reforma en esa lógica, vamos a obtener 94 billones de ganancias en una década. Por eso, si ustedes miran un eje del plan de desarrollo del 2014, es la educación, pero no como nosotros la concebimos, no. Es en el marco de un adiestramiento para que esté en relación con la inversión extranjera o los procesos productivos de las regiones. Por eso el plan tenía un proceso de desarrollo regional endógeno, ¿cierto? A ajustar la educación a las necesidades mercantiles de cada región, ¿cierto? Entonces, a ese fin corresponde. Y entonces, por eso, ahora miremos los conceptos, entre comillas, pedagógicos, que están hoy en las instituciones del país y muchas veces en la formación del magisterio colombiano, sean normales o sean licenciaturas. Y ahí quiero que pongamos un poco la mirada, porque conceptos como desempeño, gestión, indicador, meta, competencia, estándar, compañeros y compañeras, ningún pedagogo la ha configurado, ¿cierto? Son conceptos que provienen de la economía y de la administración de empresas. Y creo que hoy es necesario, más aún en un contexto tan adverso en el que estamos, socioeconómico y político, que el magisterio resistamos y constituyamos apuestas de resistencia en ese elemento,
en la conceptualización. Para nadie, o todos recordamos que veníamos de objetivos, logros, ahora estamos en competencias. Muchas veces hacemos lo mismo sin poner en cuestión estos conceptos. Entonces, sí invito de una manera fraterna a tensionar esta conceptualización que hoy se ha convertido en letanía en muchos consejos académicos. Y a veces no nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Y quién nos dijo que tenemos que hacer eso? ¿Y acaso no somos maestros y maestras para simplemente dejarnos instrumentalizar por, insisto, por esta jerga empresarial, porque lo es? Y la educación va mucho más allá. Nuestro país requiere ir más allá. Y por eso, o está en el marco, miremos la hegemonía cultural. Entonces, la hegemonía cultural responde a unas lógicas de ser y estar en la sociedad colombiana que es necesario cuestionar. Por ejemplo, las maneras de pensar. Por ejemplo, voy solamente al caso de sociales, que en muchas áreas de este país, soy maestro de sociales, realizamos la planeación de acuerdo a una lógica histórica eurocéntrica. Entonces empezamos en sexto con las primeras civilizaciones, luego feudalismo, luego modernidad, luego por allá al final llegamos a América Latina y a Colombia. ¿Por qué? Preguntémonos por qué, ¿cierto? Entonces, pero son lógicas colonizadas de pensar que hemos tenido, ¿cierto? De igual manera, escenarios de pensamiento, por ejemplo, el patriarcado. Hoy, en la pandemia, pero no es lo único, la violencia intrafamiliar y sobre todo contra las mujeres, ayer se conmemoró el Día de la No Violencia contra la Mujer, se ha incrementado en el país, o por lo menos se ha evidenciado un poco más. ¿Por qué? Porque hay una cultura patriarcal y eso responde, insisto, a una hegemonía cultural que nos ha configurado como sociedad. Pues el individualismo, por ejemplo, ¿cierto? Fíjense que las lógicas meritocráticas muchas veces nos llevan a pensar únicamente en mi desarrollo, en mi desempeño, pero no pensar en colectivo, ¿cierto? Entonces, de manera general, grosso modo, una hegemonía cultural que es necesario establecer rupturas. Y por eso es donde emerge la comunagogía. Una alternativa es la comunagogía, ¿cierto? ¿Qué es la comunagogía? Para aprendernos un poco el concepto, es en vez de peda, comunagogía. Procesos de formación en y con para la comunidad. Una propuesta que surge de reconocer experiencias en Cauca y en Oaxaca, pero con certeza se están dando en otras partes de América Latina. En Bogotá se logra aplicar la investigación y encontramos que se dan prácticas en esa dirección, comunagógicas, que tienen como centro, como corazón, las compartencias, ojo, no las competencias, las compartencias, actitudes de alteridad colectivas en relación con el otro y la otra, ¿cierto? Que es fundamental. Y empiezan a emerger procesos de soberanías epistémicas, es decir, tener unas maneras de desarrollar el conocimiento, pero también de comprender y transformar la realidad de una manera distinta. Es importante que si la soberanía epistémica no la ponemos como un elemento central, es difícil la emancipación. Tenemos prácticas que comparten decisiones y saberes en escenarios escolares, como por ejemplo las asambleas, en donde las decisiones se toman de manera colectiva y los saberes también se reconocen. Es decir, no es exclusión en donde los saberes ancestrales se desvirtúan, no, por el contrario, en la comunagogía se reconocen. De igual manera, fortalecimiento de vínculos comunitarios. ¿Qué son los vínculos comunitarios? Son la parte organizativa y afectiva que se da allí. Es decir, la parte emocional no está basada en el egoísmo, sino que se generan unos afectos de alteridad, rompiendo la indiferencia social que muchas veces nos ha caracterizado como sociedad, como decía, en esa hegemonía cultural. Y encuentra uno prácticas muy relacionadas con
procesos organizativos en los territorios, juntas de acción comunal, procesos ambientalistas, con líderes sociales. Es decir, son prácticas que van configurando vínculos comunitarios. En ese sentido, se construye el territorio. ¿Y por qué se construye el territorio? Porque se reconoce, salimos del aula, reconocemos el territorio, lo apropiamos, lo proyectamos, le damos un ordenamiento jurídico distinto a la lógica que hoy está instalada, sino por el contrario, en el caso de Bogotá, por ejemplo, pensarnos el ordenamiento por medio de cuencas hidrográficas y no la administración clásica que hay. Entonces, esas prácticas van generando rupturas con la hegemonía y en el marco de una lógica común. Lo mismo, la identidad con la comunidad. ¿Y qué es la identidad con la comunidad? Primero, si no se vive en el territorio, porque a veces pasa así, reconocer los problemas sociales y ambientales que existen allí y a partir de ello generar la práctica pedagógica. O, por ejemplo, generar apuestas en relación con los proyectos políticos que tiene la comunidad, porque las comunidades tienen proyectos y apuestas de transformación social. Y finalmente, prácticas que apuestan por la emancipación de género y que bien interesante ha sido toda la discusión en lucha o en resistencia al sistema patriarcal. Entonces, prácticas en donde la niñez empieza a cuestionar los roles de género instalados, ¿cierto? Donde la mujer empieza a asumir liderazgos, donde esas cotidianidades que a veces naturalizamos se tensionan y se cuestionan. En síntesis, estos 6 horcones de la comunagogía son la síntesis de prácticas que se están dando en América Latina y en Colombia, particularmente también aquí en Bogotá, por medio de trabajo de algunas redes magisteriales. Repito, es una propuesta, no es la única, pero es una propuesta educativa alternativa que en síntesis establece ruptura con lógicas capitalistas, con lógicas autoritarias, con lógicas patriarcales, con lógicas individualistas y que nos va instalando en otra forma de ser y estar desde la escuela. Por eso, ahora observemos las intenciones formativas. Entonces, la comunagogía tiene una intención formativa en relación con la coformación, y digo coformación porque también los maestros y maestras nos formamos en esta propuesta. Una conformación de la subjetividad nosótrica, ¿cierto? Nosótrica, es decir, romper esa lógica individual y empezamos en lo nosotros. Y digo subjetividad porque si bien está lo cognitivo, está lo académico, empieza a generar prácticas y formas de transformación en nuestra subjetividad. ¿Y para qué hacemos eso? Para transformaciones sociales o transformaciones revolucionarias o transformaciones del contexto, el que mejor concepto nos parezca, pero lo cierto es que simplemente no nos quedamos en un conocimiento para contemplar la realidad, no, para transformarla. Y esto va generando en los territorios poderes sociales. Si miramos la experiencia del estado de Oaxaca, por allá en el año 2006, cuando constituyeron la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la columna vertebral fue el magisterio. Ellos lo hacen desde la comunalidad, que está bien otra apuesta bien interesante. Y al reconocer experiencias acá en Colombia de la comunagogía, se van generando esas transformaciones y esos empoderamientos sociales que son hoy urgentes, sobre todo cuando la educación pública está en riesgo. La educación tiene que aportar a defender la educación pública, repito, pero también a transformar los problemas sociales y ambientales que podamos tener en los territorios. Entonces, fíjense que la comunagogía no se limita a contestar exámenes externos. Claro, los podemos contestar y nos irá muy bien, pero trascendemos, vamos a la transformación. Por eso, la comunagogía es praxis. ¿Y qué es praxis? Es esa relación entre teoría y práctica. Ojo, pero no es una praxis instrumental, porque hay praxis instrumentales. Hay apuestas pedagógicas que dicen poner en práctica lo aprendido, pero desde lo instrumental. No, es una praxis transformadora, es una praxis crítica y que se materializa en cosmovivencias. ¿Y qué son las cosmovivencias? Son escenarios cotidianos en la escuela donde tenemos la vivencia desde otras cosmovisiones, como su palabra lo dice. Una cosmovisión, en este caso, nosótrica o de nosotros o del colectivo.
y en donde se pueden generar los convites académicos, ya les explico, los círculos de la palabra, incluso, que ya les comento, incluso críticas colectivas, que ya les explico. Pero quiero centrar acá, es praxis, es decir, no es simplemente un conocimiento ajeno a la práctica, sino que por el contrario, en la misma escenario escolar, nos vamos formando y transformando como sujetos. ¿Cómo se organiza el aula? Entonces, miremos cómo es la comunagogía en el aula. Se organiza en convites académicos. ¿Qué son los convites? Son esas prácticas colectivas del campesinado, ¿cierto? En donde además de tener un producto como la escuela, la carretera, la vivienda del vecino, se tejen vínculos, emociones, apuestas comunitarias. Entonces, el convite académico, que hoy lo hemos aplicado aquí en varias instituciones en Bogotá, es la forma principal de organización del aula. Estos convites académicos tienen 4 roles. El primero es el explorador, que se entra en la investigación, el cosechero, que sistematiza la información, el pregonero, que es quien la socializa en los círculos de la palabra, y el sanador, que es el encargado y encargada de generar o manejo, cuando hay problemas de convivencia. Pero ojo, no es un trabajo simplemente en equipo, como muchas apuestas, porque en el equipo, cuando se trabaja en equipo, se colocan esas individualidades sobre la mesa. No, aquí el centro son las apuestas colectivas del convite. La evaluación es en convite y es procesual, pero nótese que el centro no va a estar en el producto académico. El centro va a estar en los procesos de transformación, en las relaciones sociales, tanto en el magisterio como en los estudiantes, ¿cierto? El aula también se organiza en círculos de la palabra, en donde los diferentes convites académicos van compartiendo sus saberes, ¿cierto? Sus inquietudes y sus utopías, porque cuando se generan estas dinámicas surgen cosas bien interesantes en la formación del estudiantado, ¿cierto? Entonces, como maestros, obviamente empezamos a generar también unos nuevos aprendizajes que no teníamos en la escuela tradicional. El aula ya no es por fila, sino en forma de círculo de la palabra. Y no es simplemente una transformación formal, se transforman las relaciones sociales entre maestros y estudiantes. Por eso, observemos ahora el Kingo de formación. ¿Y qué es el Kingo de formación? Como la educación es para la transformación social, se han establecido unas fases en el proceso de formación. Y esas fases, en este caso, son 5 las que se proponen, iniciando con vivencias previas. ¿Qué son las vivencias previas? Entender que el estudiante, independientemente del tema, tiene elementos que contarnos, por lo menos imaginarios, emociones, recuerdos, datos sobre un tema. Entonces, uno inicia con las vivencias previas y cuando se hace eso en convite, aflora una riqueza que no teníamos cuando simplemente se limita a que me escuche o a que me responda un concepto. No, la vivencia previa es toda la dimensión humana involucrada en un tema. En un segundo momento está la contextualización del tema, es decir, llevar el tema al escenario de las relaciones de poder. Por colocar un ejemplo, los problemas ambientales. Entonces, ¿qué es lo que hace que exista un problema ambiental en un territorio? ¿Qué relaciones de poder hay en un territorio? Y ese es el contexto que nos va hilando un poco el tema. Una tercera fase es la síntesis de esa temática. Síntesis que transcurre varios momentos. Uno, lo que el convite académico logra sintetizar de sus vivencias previas y de su investigación en el contexto. 2, las teorías hegemónicas. ¿Qué teorías hegemónicas que exponen sobre ese tema? Y también las teorías alternativas o emergentes. Y se le da más fuerza a estas teorías alternativas para ir visibilizando otras apuestas teóricas. Una cuarta fase tiene que ver con la identificación con esa problemática. Es decir, si yo como estudiante, como maestro, estoy trabajando en el aula un tema, en este caso, para mantener el ejemplo, o alguna problemática ambiental, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Y no simplemente algo ajeno que no tiene nada que ver conmigo, no es. Esa cuarta fase se conecta a la problemática con la cotidianidad de la familia, la cotidianidad comunitaria. Y una quinta
es la transformación de realidades. No nos quedamos con el conocimiento, sino que transformamos la realidad y ahí surgen proyectos, actividades, cantidad de propuestas que los convites hacen. A veces estas se hacen por convite o los diferentes convites las proponen en el Circo de la Palabra y de manera colectiva se saca un proyecto por grado. Y es bien interesante pues lograr hacer esas transformaciones. A veces son, por colocar un ejemplo, alguna vez que tocamos el tema de las discusiones sobre la discriminación hacia las niñas, en donde el patio en el descanso era de los hombres, acordamos que unos días era para que las niñas fueran las principales actoras del patio y otro día los niños. Es decir, son transformaciones pequeñas, pero que van generando esas transformaciones en las subjetividades que son fundamentales. Finalmente, en síntesis, decirles que hoy existen dos perspectivas de escuelas: la hegemónica, la instituida, y unas alternativas en la cual está la comunagogía. Mientras unas centran en formar capital humano, otras centramos en formar seres humanos y subjetividades políticas. Mientras unas centran en las compartencias, otras en las competencias. Mientras unas centran en responder a los contextos y a las problemáticas sociales, otras pueden estar simplemente para responder exámenes. Mientras unas tienen en cuenta todas las dimensiones del ser humano, las otras simplemente se centran en la parte cognitiva. Es decir, siempre vamos a tener, o por lo menos en este momento, esa disputa entre dos apuestas de escuela, por ende dos apuestas de sociedad, por ende dos maneras de ser y estar como magisterio en este país. La invitación a quienes nos escuchan a reflexionar sobre a qué escuela, a qué educación, a qué magisterio y a qué territorio queremos apostarle. Muchas gracias. Sí, doctor Juan Carlos Jaime, muy importantes sus reflexiones. Vemos bastantes conceptos en polarización entre dos modelos y de una forma muy original, entendiendo lo original como lo nuestro, porque a veces, o no a veces, casi todos nuestros modelos se han cuestionado precisamente porque son importados, ¿no? Como los elabora una fuerza externa a la comunidad misma, que es donde tiene sus sentires, sus saberes, sus conocimientos propios, y en muchas ocasiones, aunque esté en la Constitución, ¿no es cierto?, el reconocimiento de esa pluriculturalidad, no se refleja en la sociedad y generalmente siempre prima es precisamente un modelo importado, ¿no? Y se ha dicho mucho que una y tras otra vez se han ensayado diferentes modelos en la sociedad colombiana, pero no han tenido como un arraigo propio y muchas veces han despreciado, han discriminado precisamente este otro modo de ver. Cuando usted habla de Kingos, cuando nosotros hablamos en Nariño y en muchas partes de Colombia de hacer una minga, son conceptos precisamente de nuestros conocimientos propios, nuestras prácticas. Entonces, esa propuesta que usted nos trae es muy interesante, solo que yo voy a hacer acá, no lo voy a hacer tan fácil, digámoslo, o voy a ser un poco el abogado del diablo, como dicen, ¿no? Voy a preguntar desde la otra parte. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿y qué hay de malo en el individualismo? ¿Es así tan perverso lo que actualmente está instituido que necesariamente tengamos que buscar lo otro? ¿Qué actores se preguntan así? ¿Qué actores se responderían de un modo u otro? Cuando usted, doctor Juan Carlos, habla de lo patriarcal, el género, muchas veces en una sociedad que ha estado bastante polarizada y bastante, usted lo decía, eh, imbuida en una atmósfera del fascismo, si entendemos y recordamos que el fascismo era una ideología bastante estructurada, dirigida sobre todo a las clases medias y trabajadoras, para que adopten un lenguaje
totalmente excluyente y vean, digamos, una realidad en blanco y negro, siendo que lo blanco pues son lo que se ha establecido, lo que se ha instituido, y lo negro es todo lo que hay que desechar de la sociedad. Entonces, en ese punto de vista, pues muchos pueden pensar, eh, eh, por ejemplo, como padre de familia, pero bueno, ¿yo qué hago? Porque tengo que responder a pruebas censales, a exámenes del IFES. Y muchos dicen, si se aplica de pronto estas propuestas del doctor Jaime, que suenan bonitas, que pueden ser, pero pueden ser muy utópicas. Yo, como padre de familia, yo quiero que mi hijo no se quede tren de las universidades y que saque el mejor puntaje. Entonces, a partir de ahí, y una cosita más, ¿qué sería, por ejemplo, una soberanía epistémica? Porque también hay una larga tradición en Latinoamérica, desde Paulo Freire, pasando por las teorías emancipatorias, que hoy precisamente que se quiere restaurar la cátedra de historia, sería muy importante asentar en la realidad y avisorar precisamente estas nuevas pedagogías alternativas y sobre todo la posibilidad de hacerlas prácticas en nuestras realidades. Entonces son muchas cosas, más que todo, a ver si algunas cositas podemos profundizar mientras vemos qué otras preguntas hay de parte de nuestros oyentes, los que nos observan. Doctor Juan Carlos, tiene usted la palabra. Doctor Juan Carlos, se le deshabilitó el micrófono. ¿Ahí me escuchas, Mauricio? Ahí está, muy bien. Ahí se Gracias. dirige a toda la comunidad, doctor. Listo, gracias por esos 3 ejes que planteas para profundizar. Mira, lo primero, decir que el individualismo y el individuo, o lo individual, son dos ideas distintas. El individualismo es ese escenario egoísta en donde no me importan los demás, me importa, como se dice, mi propio beneficio. Y fíjense, con esa lógica nos han quitado los páramos, nos han quitado los ríos, nos han quitado los derechos fundamentales. En la escuela muchas veces reproducimos eso sin darnos cuenta. Cuando decimos, oiga, el que primero termine tiene más puntos, dele codazos a quien le dé. Y yo creo que eso hay que transformarlo. Por eso muchas veces vemos un ser humano que está en la indigencia, un habitante de calle, tirado en un andén, pasamos por encima y ni nos duele. Yo creo que es un momento de hacer un pare. Creo que la misma pandemia nos cuestiona. ¿Qué estamos haciendo como seres humanos? ¿Vale la pena tener apuestas en común? Claro, las apuestas en común no anulan el individuo, no. Al contrario, da cabida para que el individuo se realice. Entonces yo creo que cuando se enfatiza en el individualismo, es ese extremo egoísta que hoy es lo que predomina. Hoy predomina y fíjense en la pandemia, sálvese quien pueda, ¿cierto? Entonces creo que eso hay que cuestionarlo. 2, sobre las pruebas censales, yo creo que si uno hace un análisis de las diferentes pruebas que llamábamos ICFES, han tenido una transformación profunda. Desde el año 2015 a nuestros hijos, ojo padres de familia, no les evalúan filosofía, porque es que para ser mano de obra barata y calificada no se necesita pensar. Disolvieron la filosofía en lo que ellos llaman lectura crítica, ¿cierto? Pero entonces se van adecuando las pruebas censales y las pruebas externas, las PISA, solo evalúan áreas que ellos consideran genera valor agregado, la matemática, las ciencias naturales, el bilingüismo, pero no están evaluando sociales, artes, filosofía, eso no lo evalúa PISA. Entonces, a nuestros hijos, como decían nuestros ancestros, los quieren ver como hombres de palo, como decían en el Popol Vuh, o hombres tubulares, como dijo Mariátegui, ¿cierto? Y decimos, ¿eso es lo que queremos de nuestros hijos? No. Tampoco podemos convertir a los colegios en un pre-ICFES. Eso sería una locura hacer eso con la educación. Cuando se forman subjetividades críticas en relación con las problemáticas, con los contextos, esos exámenes quedan pequeñitos, porque uno tiene toda la capacidad de pensar, de proponer, de tener creatividad. Entonces, creo, padres de familia y magisterio, que cuando se apuesta por una educación amplia, por una educación de diferentes dimensiones, esas pruebas se responde bien, se trasciende, pero no limitamos el cerebro de los estudiantes a ello. Es triste a veces, y la política educativa lo hace,
que nos vuelve mercenarios del conocimiento. ¿Por qué? Porque nos dan incentivos y nos pueden a competir en una carrera por estas cifras que a veces no dicen nada. Uno no sabe si ponerse contento o no. Por ejemplo, cuando hacen evaluaciones para revisar qué valor agregado están generando los estudiantes desde el punto de vista productivo. Dice, son buenos trabajadores, sí, pero ¿qué tan seres humanos están siendo? Entonces creo que son elementos a tener en cuenta, no es descuidarlas, sino no quedarnos allí, ir más allá, ¿cierto? De igual manera es cierto, Mauricio, la conceptualización de la propuesta es recogiendo la tradición, llamemos cotidiana, política, comunitaria de nuestros pueblos. De hecho, el concepto de Kingo en nariñense que otra parte del país Sí, sí, sí. hace parte de esa tradición. Los convites son nuestros, son campesinos, ¿cierto? Los horcones son esos pilares que fundamentan cualquier proceso de edificación. Entonces, son conceptos propios nuestros, los sanadores, los cosecheros. Es una propuesta nuestra, ¿cierto? Es una propuesta incluso colectiva. Hoy nosotros como nuevos maestros por la educación en varias instituciones de Bogotá la venimos implementando, incluido en pandemia. Entonces, tiene que ver con eso, con esa pregunta que tú hacías, y bueno, y la soberanía epistémica. Sí, es relacionarnos con la realidad de otra manera, concebirla de otra manera y trascender ese límite que el positivismo nos colocó, ¿cierto? Yo creo que reconocer esas experiencias, saberes y formas de abordar y transformar la realidad es necesario hoy en la escuela, hoy en las normales, hoy en las licenciaturas, hoy en todos los programas académicos. Diría eso, Mauricio, gracias. Correcto. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, por acá nos preguntan, doctor, ¿cuál ha sido su reflexión de la escuela en pandemia, teniendo en cuenta que las personas no se relacionan los unos con los otros como en la manera presencial, para observar y sentir sus emociones? Gracias. Sí, un reto grande para todas las pedagogías críticas y alternativas. ¿Cómo lo sorteamos nosotros? Lo logramos sortear organizando convites familiares. Entonces, hicimos una serie de guías, incluso algunas relacionadas con el autocuidado, otras con todo el tema patriarcal, porque veíamos que había mucha violencia intrafamiliar en pandemia. Hicimos una sobre la renta básica, por ejemplo, pero la forma de organizarla fue en convites familiares. Oye, ¿y qué experiencias tan interesantes? Yo puedo compartirles, hace poco hubo una tertulia aquí en Bogotá, de parte de la red Estrado, donde se expuso cómo se trabajó en pandemia y lo que se hizo fue fortalecer vínculos familiares que también están bien rotos por esta lógica mercantil. Entonces sí, se logró hacer de esa manera, los vínculos fortalecieron principalmente familiares, incluso se decía, bueno, ¿cómo generamos desde la familia redes de apoyo a la comunidad para sortear la pandemia? Pero digamos que hemos ido andando y sí hemos logrado generar en medio de la condición que es adversa, apuestas comunagógicas. Correcto. Sí, doctor Juan Carlos, muy bien. Lo más importante, creo yo, como decíamos también en la charla que sosteníamos con la doctora Andrea Sandino, es esa armonía entre la teoría y la práctica, entre a veces propuestas en las antípodas. Usted lo asienta muy bien a la realidad. Yo creo que a veces la resistencia, hoy día los maestros la experimentamos a veces no solo de parte de, uno podría pensar, del gobierno, de los directivos, sino inclusive a veces hay resistencias, pero no hacia el modelo hegemónico, sino a veces resistencias precisamente a modelos alternativos. Digo esto yo, doctor Juan Carlos, porque mire usted, hace mucho tiempo, precisamente, estoy hablando de unos 14, 15 años, se ha tratado, por ejemplo, de hacer énfasis en los proyectos educativos pedagógicos alternativos, pero no sabemos un balance real de los avances, el estancamiento de esos procesos. Usted nos dice que hay, por ejemplo, formas de atisbar, de evidenciar que en las instituciones se puede empezar con pequeñas, grandes cosas que son simbólicas al interior de las instituciones. Digo yo, por ejemplo,
las malocas, ¿no es cierto? Entonces, donde hay posibilidad de un campus, espacio físico, nadie, por ejemplo, ha pensado en un lugar fuera del aula para irse a reunir de una forma circular, de pronto compartir una agua aromática, un agua panelita y contar historias, por ejemplo, ¿no? Donde los niños se explayan, involucran sus emociones y eso, esa simple cosa transforma la realidad de los mismos niños y los saca un poco a veces también de esas formas anquilosadas, cuadriculadas, que por supuesto no podemos, pues, como usted decía, no se trata de patearlas, ni mucho menos, sino de darles su justa dimensión. Entonces, construyendo esas cosas se puede, y máximo que son cosas nuestras, ¿no? No es raro que muchos de nuestros familiares todavía sostengan en las casas las tulpas, las cocinas de carbón y donde uno se reunía muy agradablemente a contar historias. Entonces, todas estas cosas no son utópicas, me parece que en su propuesta se integran y son muy posibles. Decía que, perdón, se intentó aquí en Pasto, con el gobierno anterior, había una propuesta piensa, y sin embargo parece ser que no tuvo mucha acogida, y inclusive se la hizo de una forma muy grande, ¿no? Se le dio un despliegue, pero eso también demostraría que estas propuestas precisamente surgen de las mismas comunidades, de la misma iniciativa de las comunidades educativas. Entonces, por eso, todo esto que nos ha presentado me parece una cuestión muy importante para analizar y a ver, yo le preguntaría cómo hacer precisamente para tener un mayor énfasis en la posibilidad de implementación, en el entendido que nosotros como nación siempre hemos estado ligados, muy ligados, por ejemplo, a un país hegemónico como Estados Unidos. Entonces lo vemos como el norte, precisamente, como se dice el norte, y entonces muchas veces lo otro se ve como algo ingenuo, como algo que sí hay que escuchar, pero que se lo deja pasar. Entonces, ¿usted qué nos dice sobre eso, doctor Juan Carlos? Sí, gracias, Mauricio. Sí, no, decir que hoy la educación, en general, tenemos que hacer una pregunta de educación, ¿para qué? Porque la pandemia nos evidenció esa dependencia que tú mencionas, dependencia tecnológica, dependencia política, dependencia alimentaria, y la educación, llámese escuela, maestros, no podemos estar ajenos a ellos. Tenemos que aportar a resolver esa dependencia general que tenemos como sociedad en diferentes órdenes, ¿cierto? Y empezar a generar apuestas, proyectos que aporten a esa transformación. Entonces, creo que sí es necesario hacerlo. ¿Y tenemos herramientas? Sí. Todavía tenemos autonomía institucional. Todavía podemos desarrollar nuestros proyectos educativos. Todavía tenemos libertad de cátedra. Claro, quieren cuestionarla y restringirla y ojalá acabarla porque la potencia de la escuela es muy grande. Entonces, uno es partir de ahí. Dos, hay una riqueza de experiencias, así como el proyecto que tú mencionas de Piensa. Hay una riqueza en el país inmensa, pero estamos dispersos. Y además de estar dispersos, invisibilizados, ni siquiera las conocemos. Entonces, yo creo que es necesario el movimiento pedagógico, inventarnos formas de visibilizar esas experiencias. Segundo, articularlas. Yo creo que es necesario empezar a articular proyectos, apuestas pedagógicas, modelos críticos, toda esta cuestión alternativa, articularla. Y tercero, proyectarla. Yo creo que es necesario proyectar para que no nos sintamos solos y solas, porque si nos sentimos solos y solas, y muchas veces en colegios o en instituciones, los mismos compañeros, las mismas directivas, pues no comparten estas cuestiones porque están en otra lógica. Entonces, ¿eso qué requiere? Tres cosas. Primero, unas redes magisteriales muy fuertes, ¿sí? Donde tengan esa formación pedagógica y política. Dos, una nueva conceptualización que podamos proponer en las instituciones para no quedarnos con el discurso, sino cómo aterrizarlo. Y tres, experiencias o proyectos que le den vida a esas nuevas apuestas. Con eso creo que podemos tener demasiada incidencia en las instituciones y digo, afortunadamente hay una riqueza, pero está en alguna medida desperdiciada o está invisibilizada. Entonces, el papel de la escuela hoy es fundamental
en las problemáticas que tiene el país, ya sean nacionales o ya sean regionales o muy locales, pero no podemos ser ajenos a ellas. Insisto, el compromiso social del magisterio y sobre todo en la formación del nuevo magisterio que está hoy, en normales y en licenciaturas, es fundamental. O sea, el magisterio debemos seguir siendo, porque lo hemos sido, seguir siendo esos líderes sociales de nuestras comunidades. Gracias, Mauricio. La comunagogía, entonces, doctor Juan Carlos Jaimes, es la propuesta que usted nos hace, que usted le hace a Colombia, que fue su tesis de doctorado. Por ahí vi en red también un artículo en la Universidad de Xochimilco, en México, y usted lo referenciaba muy bien sobre prácticas que precisamente tienen mucho parecido, mucha analogía con ciertas comunidades mexicanas. Al fin de cuentas, los latinoamericanos tenemos muchas cosas en común, ¿no? Que precisamente un poco los sucesos de la historia, las ideologías han ido precisamente fragmentando nuestros pueblos, unidos por una sola lengua, inclusive salvo Brasil que tiene el portugués, pero que es muy próximo, y las Antillas por ahí que tienen algunos idioma diferente. Pero aquí nos decían también que en su propuesta se destaca muy bien esa cosmovisión andina, ¿no? Eso que a veces también desde una visión desarrollista ha visto, por ejemplo, en el pensamiento y en las formas y prácticas indígenas como el atraso, ¿no? Y por eso a veces hay resquemor, es decir, no, digámoslo así, no, aquí hay un embuchado castrochavista, por ejemplo, aquí hay un empaquetado comunista, aquí, y entonces desde ahí vienen también como los señalamientos, todo esto que a veces pasa. Y yo creo que los maestros lo que hacemos es poner en común el conocimiento, darle el mayor número de herramientas posibles a las personas, como si fueran nuestros hijos, para que ellos tengan la posibilidad de dirimir y escoger. Entonces, eso es muy importante. Entonces, para que usted cierre y redondee, doctor Juan Carlos, ¿cuál sería precisamente en una conclusión y una invitación para que esta comunagogía se pueda poner en práctica en las instituciones y sobre todo en la Escuela Normal Superior de Pasto? Tiene usted la palabra. Gracias, Mauricio. Bueno, lo primero decir que es una propuesta entre muchas otras, ¿no? Para darle esa dimensión. Dos, que no es un modelo, sino es una corriente, si se quiere llamar así, una corriente de procesos educativos que establecen rupturas con una hegemonía y que va a ser en medio de esas, conflictividades con lo que está instalado, con la misma estigmatización que tiene que surgir. Tres, que afortunadamente está existiendo en diferentes regiones del país, incluso muchas de ellas sin nombrarse comunagogía, es decir, la posibilidad real de darse está porque está dándose, está siendo. Y cuarto, yo creo que sí es fundamental en los procesos de formación generar dos cosas. Uno, mayor comprensión de la política educativa impuesta, insisto, ni siquiera el ministerio la piensa, simplemente la ejecuta, impuesta, y que eso cae como cascada a veces en la formación en las aulas de licenciaturas y normales. Entonces, uno, ese elemento, profundizar en ese conocimiento, y dos, eso que les decía, reconocer, aprender de esas alternativas que nuestros mismos maestros están haciendo en los territorios, y creo que ese es el mejor escenario de formación, y en ese marco, con certeza, atrevernos a la creatividad, a pensar. Los colombianos y las colombianas somos muy ricos en eso y creo que podemos generar propuestas alternativas. Entonces, la comunagogía es una más en medio de una riqueza pedagógica que hay, y está, como he dicho yo, es del pueblo, porque es del pueblo. Esto no nace de los textos, sino de la práctica, y está para el servicio del magisterio. Quienes lo consideren, con mucho gusto podemos acompañarles para conversar un poco más despacio. Entonces, es de ustedes la propuesta. Muchas gracias. Doctor Juan Carlos, la ñapa, ¿Sí? utilizando nuestros términos, la ñapa, Sí, no puede irse sin responder esta pregunta que se hace ya bastante lógica. Dice, ¿cuál es el papel de las TIC en la educación desde esa visión de la comunagogía? Y con esa sí ya cerramos, y listo. de una vez le agradezco
por su participación, por estar acompañando en este 109º aniversario de la Escuela Normal de Pasto, y lo mismo que le dijimos a la colega Andrea, por acá en Nariño, bienvenidos, las puertas abiertas para seguir profundizando sobre ese tema. Entonces, por favor, díganos sobre la comunagogía y las TIC. Gracias, muy buena pregunta. No, indudablemente las TIC son fundamentales con la única claridad, son un medio, no son el fin, sino que son un medio para generar estas apuestas en común. Contarles que aquí en Bogotá hemos desarrollado las emisoras escolares comunagógicas. Entonces, hay varias emisoras escolares, muchas de ellas virtuales, y nos hemos enlazado, se llaman así emisoras comunagógicas. Entonces, no, son necesarias, o sea, las utilizamos, pero insisto, en el marco de apostar por lo común, en el marco de no eliminar a los sujetos, en el marco de no permitir la instrumentalización del maestro. Todo lo contrario, es un medio y las usamos. Y reiterar mi cariño por Nariño, mi cariño por Pasto, de quienes tengo gratos recuerdos. Entonces, un abrazo para todos y todas y reiterar la gratitud por la invitación. Muchísimas gracias y los invitamos entonces a toda la comunidad para seguir con el siguiente evento que tiene que ver con moverse. Pongamos un poquito a mover el cuerpo también, no solo el pensamiento. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Gracias, Mauricio y demás compañeros de la Normal. Que tengan un